En este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar de una situación que todo el mundo está mirando y siguiendo día a día o incluso hora tras hora, lo que está pasando en Oriente Medio, y con lo que el fin de semana además se sumó la intervención o los ataques de Estados Unidos a Irán. Para hablar de estos temas, de cuál es el escenario, cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto, estamos recibiendo al investigador de la Universidad de la República, politólogo, por decir alguno de sus títulos. Estamos recibiendo a Carlos Luján. Un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. El gusto es mío. Muchas gracias. ¿Se complicó la situación? Mucho. Con el ataque de Israel a Irán se regionalizó el conflicto y ahora con el ataque de Estados Unidos a Irán se internacionaliza. Entonces tenemos una contienda principal que es la de Estados Unidos con China a nivel global y el reflejo sobre este escenario regional. Entonces creo que da para preocuparnos porque ya no es una situación que pasa en un territorio específico, ni siquiera en una región, empieza a tener consecuencias más amplias. Claro. Desde el punto de vista, pienso, de la gente, no sé si decir, podemos esperar un ataque tipo atentados en Estados Unidos, atentados en otros países como respuesta, porque Irán ha dicho que va a tener respuesta. Sí, las tres posibilidades son ataques a bases norteamericanas en la región, ¿sí? Ataques a embajadas, sea de Estados Unidos o de Israel u otros centros importantes en el mundo, como tú decías, o el estrecho de Hormuz, el cerrar el estrecho de Hormuz. Con respecto a la primera, hoy hay información de que habría sido atacada una base de Estados Unidos en Siria, muy probablemente por milicias chiitas en Siria o incluso con tropas que hayan ido especialmente desde Irán. Con lo cual, esto continúa en términos de la escalada. Con respecto al estrecho de Hormuz, yo te diría que, como tú bien planteabas inicialmente, 20 millones de barriles pasan por allí, 20% del comercio mundial, 5,4 millones de barriles van para China, que es el principal fuente de abastecimiento, más allá de que pueda sustituir parte de esto con petróleo ruso, lo cual geopolíticamente para Estados Unidos es mala noticia. Entonces seguramente hay conversaciones muy fuertes entre China e Irán para que no sea cerrado el estrecho de Hormuz, porque la posibilidad de que se cierre pero pasen los barcos con petróleo chino me parece que es muy difícil de estar. La pregunta es qué significa esto en apoyo concreto hacia Irán. Yo creo que al igual que la OTAN apoyó a Ucrania cuando hubo la agresión rusa, podría haber un apoyo de Rusia o China, por ejemplo, de China a través de Pakistán con el envío de misiles, o sea, con lo cual incrementamos los problemas en la región. Me parece clave también la visita del canciller iraní a Moscú, las charlas con Putin, y otra visita que quizás... Que ya lo ha apoyado de alguna manera, dijo que es inadmisible este tipo de ataques. Totalmente. E incluso hoy apareció la noticia que el Tratado de Defensa Mutuo, que no implica responder al ataque de un tercero, no incluyó esta cláusula porque Irán no quiso, porque temía haberse involucrado en la guerra de Ucrania. Y te decía que otra visita que quizás ha estado más por debajo del radar es la del ministro de Defensa ruso a Norcorea. ¿Sí? Cuando el segundo, Medvedev, que fue presidente de Rusia, periodos entre Putin y Putin, plantea que otros países podrían dar armas nucleares, la pregunta que uno debe hacer, ¿cuáles los costos, por ejemplo, para Corea del Norte de compartir armas nucleares con Irán? O sea, se movió el avispero de alguna forma y empiezan a aparecer situaciones muy complejas. No estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero armas rusas seguramente no va a haber porque se están utilizando en el frente ucraniano,
pero hay más de 600 técnicos rusos en centrales nucleares de electricidad en Irán. El apoyo tecnológico en estos temas rusos no es descartable. O sea, se ha abierto una caja de Pandora donde han surgido, si lo pensamos en términos internacionales, lo que Gramsci llamaba las formas mórbidas de un interregnio en el mundo. O sea, estamos en una situación muy compleja. Y el tercer escenario, el de la posibilidad de atentados, me parece que es el menos probable porque eso implicaría un efecto, me parece a mí, en términos de descrédito general ante la opinión pública que no debería estar en los cálculos. Y le pregunto, ¿en qué situación estamos? Porque uno miraba lo de Medio Oriente como algo muy lejano, pero ahora nos puede llegar a tocar. Primero, si esta escalada se amplía y nos puede llegar a tocar, porque decíamos, bueno, los misiles, la gente en la calle no nos llega en Uruguay. Eso por un lado, y luego el tema económico, porque donde se complica el tema del petróleo. ¿Qué pasa con los vuelos aéreos? Con los vuelos. Bueno, no nos va a tocar. Hoy la información del Washington Post pone en duda la eficiencia del ataque a Fordow. Estados Unidos ha cantado la victoria. Irán, supongamos que hubiera fracasado el ataque, lo que va a decir es que fue exitoso para resguardarse, pero tenemos a Israel atacando a Fordow. Entonces uno se pregunta, si está destruido, ¿para qué Israel lo está atacando? Entonces, esas son las bases donde se supone que tiene uranio enriquecido Irán. Y las centrifugadoras a más de 110 metros de profundidad, donde es probable que Irán haya llenado los túneles de acceso con arena para amortiguar los impactos. Es probable que el uranio enriquecido que tuviera lo trasladara, porque esto no es una cosa que ocurrió de un día para el otro. O sea, hay incertidumbre, y si fracasó, Trump hizo esto como un gesto para Israel o realmente quiere destruir el programa nuclear. Y si lo tiene que hacer y estas bombas, las GBU-57, no funcionan, la única opción que le queda es las B-61-12, que son armas nucleares tácticas. Entonces, imagínate lo que significaría romper ese tabú de utilización de armas nucleares tácticas, cosa que cuando se planteó la posibilidad de que Rusia las utilizara en Ucrania era el acabose, y yo creo que eso es brutal. Si a eso le sumás lo que tú decís, las consecuencias económicas, sea sobre el petróleo, simplemente pensemos un petróleo a 120, 150 dólares el barril, al doble, el efecto demoledor en nuestras economías es brutal, o el efecto ecológico como hacía referencia, o que haya ataques en el Golfo Pérsico a el transporte de comercio. O sea, esto ya está acá, debería preocuparnos y deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para que esto avance hacia la paz. En el caso de Uruguay, que sacó ayer una declaración al Ministerio de Relaciones Exteriores expresando su preocupación por lo que está sucediendo en Oriente Medio y los últimos ataques a Irán, sin mencionar a Estados Unidos. Esto es parte de una diplomacia, digo, ¿cómo llamarla, ¿no? ¿Cómo ve el posicionamiento en este caso de Uruguay? Acá me parece que el problema es que la unión hace la fuerza. Y cuando las declaraciones son de un país o dos, tienen que ser medidas y prudentes porque nada cambia. La pregunta que nos debemos hacer es si América Latina y el Caribe debería tener una voz fuerte sobre esto. Somos un continente de paz, desnuclearizado. Si deberíamos llamar a Europa a que asuma la defensa de valores como la paz totalmente y no sea ambigua con estos temas,
unirnos a otras regiones del sur global. O sea, solo un clamor que alcance el mundo entero me parece que será escuchado. Si no, terminaremos en que se lleva esto al Consejo de Seguridad, todo el mundo sabe cómo va a terminar, con un veto, eso desacredita a las Naciones Unidas. Veíamos, tú lo mostrabas a Guterres hablar sobre esto y la sensación es que habla y su palabra tiene tanto valor como la que puede tener la tuya o la mía hoy llamando a la paz. Entonces, me parece que no hay que pensar que la comunidad internacional nada puede decir. Ahora, solo si la hace en conjunto y más allá de las peleas geopolíticas, ¿sí? Acá el peligro es de creer que lo que se diga favorece a China o a Estados Unidos o a Turquía o a Arabia Saudita o al que fuera, por poner ejemplos. Y acá me parece que lo que hay que preservar es el planeta, de no encaminarnos, estamos lejos, pero no encaminarnos hacia un holocausto. Para Uruguay, ¿cuál es el nuclear. riesgo más cercano? Bueno, el riesgo más cercano es el segundo de los escenarios, que haya atentados y ataques a la presencia norteamericana. En nuestro país podría ser, creo que es bastante difícil, pero tenemos a Argentina muy involucrado, como todos sabemos, en el apoyo a Israel, y creo que es algo que nos dolería muchísimo que hubiera actos de agresión para con la población argentina, pero tampoco nosotros estamos libres de esto. Claro, bien cortito y ya tenemos que cerrar. ¿Era necesaria la intervención de Estados Unidos? Mira, yo creo que era lo más probable en cuanto Israel, con autonomía, me parece, hace el ataque y deja a Donald Trump en la disyuntiva, dejo solo a Israel y todo esto queda en la nada porque Israel no tiene la capacidad de terminar con el programa nuclear, o lo termino apoyando. Ahora, eso es parte de una inmensa división en el propio proyecto MAGA, el vicepresidente Vance, el canciller o el secretario de Estado Rubio, y muchos otros son contrarios, son parte del bloque aislacionista, a diferencia de otros en los apoyos de Trump más intervencionistas. Entonces también Trump, si fracasa en sus esfuerzos, va a tener un problema no con los demócratas, sino con su propio partido. Y como todos sabemos, en una democracia que se te partan las bases de apoyo a un año y medio de las elecciones puede ser fatal. Esperemos que esto lo lleve hacia no incrementar, porque el día que empiecen a llegar bolsas con cadáveres norteamericanos de bases en Siria, Irak, lo que fuera, me parece que va a ser un rememorar cosas muy dolorosas para la sociedad norteamericana. Carlos Luján, ha sido un gusto, como siempre, charlar con usted y bueno, orientarse un poco sobre estos temas. El gusto ha sido mío, te agradezco mucho y agradezco también a la Universidad de la República que me permite investigar, enseñar y difundir estos temas.